¿Cómo se llamaban los siglos del Renacimiento italiano? No tengo ni idea. 300, 400. ¿Por qué? ¿Dónde está el 1300, 1400? Los historiadores oficiales te dicen que se sobreentendía el 1000. ¿Quieres que hablemos de la fecha de Cristo? La fecha del nacimiento de Cristo. Porque al final, queramos o no, toda la historia de la humanidad está ligada a la fecha del nacimiento de Cristo. La fecha del nacimiento de Cristo, poca gente sabe quién la calculó. La fecha del nacimiento de Cristo la calculó por primera vez en el siglo VI, 500 y pico años después, supuestamente, del nacimiento de Cristo, ¿vale? Un monje que se llama Dionisio el Exiguo. ¿Cómo calculó él la fecha del nacimiento de Cristo? El nacimiento de Cristo, la figura de Cristo, no solo no apareció 3000 años después del nacimiento de la civilización, sino que es prácticamente el primer registro escrito, el primer hito histórico de la civilización humana. ¿Por qué es un eje vertebrador fundamental? Porque no fue ningún hijo de carpintero pobre en el levante sirio-palestino. ¿Y qué fue Cristo según los revisiones? Un emperador. A ver, ¿cómo es eso posible? Fue un emperador que además luchó contra la corrupción y las élites que en gran parte eran su familia. Esto en las crónicas bizantinas ha quedado reflejado como la lucha de Andrónico I Comneno, que es uno de los reflejos seculares dentro de las crónicas no religiosas de Cristo, contra una rama que pretendía el ascenso al trono, que era la de los angelos. Y de ahí bebería la rebelión de los ángeles contra Dios. Muy buenas, damas y caballeros, y bienvenidos a otro episodio de La Factoría. En este episodio vamos a hablar de un tema muy controversial. Contamos con Michael Berberian, una persona que afirma que la historia no es como nos la han contado, que tiene fallas cronológicas y que hay varias inconsistencias. Y yo vengo a cuestionar de dónde procede ese pensamiento. Yo quiero saber qué le ha hecho a él sacar estas conclusiones, y creo que va a ser un viaje muy entretenido. Tengo muchas ganas de entrevistarle. Bienvenido, Michael, ¿qué tal? Muy buenas, Jota, encantado de estar aquí, muchísimas gracias. La primera pregunta que te quiero hacer: la historia no es una ciencia. Efectivamente. Primero, para entenderlo bien, ¿vale? Para sentar unas bases, hay que entender que la historia tiene dos definiciones, ¿de acuerdo? Una material y otra formal. Formal, para que todo el mundo lo entienda, es la estructura de la historia, que son eventos dispuestos a lo largo de un eje temporal. Y ese eje temporal es la cronología. Esa es la definición formal. Y luego existe la definición material, que es el contenido de la historia, ¿vale? Es decir, la materia, que se podría resumir con dos palabras: historiografía, política. Historiografía es la reinterpretación o interpretación del pasado, ¿de acuerdo? Y política, pues todo el mundo sabe lo que es la lucha por el poder. El que lo tiene intenta mantenerlo y el que no lo tiene intenta conseguirlo. Por tanto, la historia en su definición material y formal, si unimos las dos, nos da el resultado de que no puede ser de ninguna manera una ciencia, porque una ciencia, primero, tiene una base, digamos, metodológica, empírica, ¿de acuerdo?, que no tiene que depender realmente del observador, ¿vale? Tú y yo podemos estar en diferentes partes del globo, que por ejemplo el agua tiene la misma composición, con la misma presión atmosférica entra en ebullición con los mismos grados, etcétera, etcétera. La historia depende de quién la escribió, cuándo la escribió y con qué objetivo, ¿de acuerdo? Es más, un historiador, ¿vale?, no estudia lo que es, ¿vale? Porque la historia, ¿qué es la historia? Es el pasado, ¿no? El historiador no estudia lo que fue realmente, estudia lo que nos han transmitido otras personas. Por tanto, siempre hay una barrera epistemológica importante en la historia. Por tanto, desde ese punto de vista, no puede ser de ninguna manera una ciencia. Evidentemente, hoy en día está de moda decir, pues, ciencias sociales, humanidades, etcétera, etcétera, pero no tiene, digamos, la misma carga probatoria que una ciencia fundamental, como podría ser la química, la física, la astronomía, etcétera, etcétera. Entonces, la historia, como ya he dicho, tiene esa barrera del conocimiento, que es que estudiamos solamente aquello que nos ha llegado o bien por escrito o bien en el registro material. Y el problema del registro material, que aquí es donde entraríamos también en otras cuestiones, como por ejemplo las ciencias auxiliares de la historia, que si quieres ahora entramos en eso, ¿no? Porque la historia, como te he dicho, en su definición formal, son eventos dispuestos a lo largo de un eje temporal, que es la cronología. La cronología es la única parte que nació, digamos, tendiendo a ser científica, porque la cronología en un primer momento la estructuraron matemáticos, con métodos primitivos en aquel momento, antiguamente, para estructurar ese eje vertebrador, ¿no?, que al final es la espina dorsal de la historia. Mientras que todos los eventos, los reyes, los sucesos, etcétera, etcétera, digamos que es la carne, la piel, etcétera, etcétera. Pero
el esqueleto es la cronología y tiene que ser construida ¿cómo? Que ahí es donde la gente no lo entiende, ni los propios historiadores realmente saben qué es la historia, ni pueden, digamos, defender la disciplina que tanto les da de comer. Y esto mucha gente podría pensar que yo soy una especie, no sé, bueno, yo y muchas otras personas, yo de hecho soy graduado en historia, ¿vale? Es decir, yo conozco las bases y los fundamentos de la historia oficial y al mismo tiempo defiendo una postura revisionista de la historia, porque ¿qué es el revisionismo? Es simplemente, digamos, revisar, nunca mejor dicho, ¿no? Valga la redundancia, de raíz todos los postulados de la historia. En cualquier ciencia, que esto es otro añadido más para no considerar la historia una ciencia, tiene un nacimiento, un desarrollo y una revolución en su seno, ¿vale? No es la misma física la que cuando nace como ciencia que la que conocemos hoy en día, ni la astronomía ni nada. Sin embargo, la historia nunca ha sufrido una revolución en su seno. Es decir, la historia siempre ha, digamos, ido desarrollándose por capas, pero nunca se ha revisado la base de la historia. Tengo una pregunta. ¿Por qué abogas por revisar la historia? ¿Cuáles han sido los hechos o las incoherencias que te han llevado a ti a pensar que esta revolución de la historia debería de tener lugar? Pues mira, eso es una muy buena pregunta. Realmente yo quiero decir, nunca no se inventa nada nuevo, ¿vale? Siempre vas, digamos, sobre hombros de gigantes y tomando el relevo de otras personas. Yo soy un mero divulgador, yo no soy investigador. Yo lo único que hago es, digamos, divulgar esta corriente revisionista, que nace precisamente en el siglo XVI, de hecho en la Universidad de Salamanca, ¿vale? Con el profesor de Arcilla, que escribió dos obras, principalmente, que no se han conservado porque cayeron dentro del índice de los libros prohibidos, simplemente quedan unos cuantos fragmentos que citan otros autores, pero lo que sí que se sabe es que esas dos obras, que eran Divina Flora Historica y Programma Historia Universalis, digamos que revisaba de raíz toda la cronología existente. Y la pregunta es, ¿por qué se inició en el siglo XVI? Porque en el siglo XVI y principios del XVII, pero fundamentalmente el XVI, surgieron dos obras magnas, magníficas, de dos cronólogos importantes que eran teólogos, uno de ellos era jesuita, que eran Joseph Scaliger y Dionysius Petavius. Ellos fueron los que sentaron las bases de la cronología tal y como la conocemos hoy en día. Es decir, que todo lo que conocemos hoy en día del antiguo Egipto, Sumeria, Mesopotamia, todo, absolutamente. Sí, las fechas, 2000 todo, antes de Cristo. todo, lo sentaron ellos. El problema es que su versión no era la única en aquella época, es la que ganó, ¿vale? Es la que ganó. Ajá. Mientras que dentro de los ámbitos académicos había otras personas que decían que su versión era incorrecta, es decir, que desde el propio nacimiento de esta cronología, que a día de hoy seguimos utilizando 400 años después, sin someterla a crítica, cuando nació ya fue criticada, empezando, como ya digo, por el profesor de Arcilla de la Universidad de Salamanca. Hubo muchos otros que, lógicamente, como digo, y ahora quizá te sorprenda uno de los nombres que te voy a mencionar, hubo muchos otros eruditos, expertos, científicos que decían que la historia antigua, y entiéndase historia no como el pasado real que ocurrió, que nunca lo sabremos a no ser que tengamos la máquina del tiempo, como aquello que nos han contado. efectivamente, sino la historia entendida como el registro escrito, ¿vale? El registro escrito, sobre todo de la época antigua, lo que se considera la antigüedad, ¿de acuerdo? Que arrancaría aproximadamente, ¿no? Aquí hablamos año arriba, año abajo, pues en el 3000 antes de Cristo, ¿vale? Y llegaría pues hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿vale? Oficialmente 476. Entonces eso sería la antigüedad. Pues muchos eruditos, a partir del siglo XVI en adelante, decían que todas esas obras, que casualmente además empezaron a surgir hacía relativamente poco tiempo, que ahora si quieres también entraremos en la cuestión de cuándo surgen los documentos, el principio de cadena de custodia, que esto lo saben muy bien los detectives, los investigadores. Ellos decían que todas esas obras fueron creadas realmente en los gabinetes de los humanistas. No son obras originales, de hecho no existe ningún original. No hay originales de obras ni de Tácito, ni de Plauto, ni de Suetonio, ni de Diodoro Sículo, ni de César. No existen originales. Son todo copias tardo-medievales o incluso de siglos posteriores. Luego en el siglo XVII y XVIII hubo otro gran erudito que se llamaba Jean Hardouin, que era jesuita también, ¿vale? Voy a nombrar mucho a los jesuitas en este A Iru speech. Landuzzi le encantará este podcast. Lo sé perfectamente. De hecho, Iru está también muy puesto en este tema, yo lo sé.
Entonces, Jan Harden decía precisamente, era el que defendía que todas estas obras fueron creadas, como ya digo, en el Renacimiento y siglos posteriores, ¿de acuerdo? Hubo muchísimos otros, no te los voy a mencionar a todos, Robert Baldauf, Edwin Johnson, hubo muchos otros eruditos que, digamos, decían y sometían a crítica la versión oficial tanto de la cronología, que es el esqueleto, como de lo que es el cuerpo, ¿no? La carne, que es la historia, los eventos y demás. Pero hay uno muy importante que quizás te sorprenda, que es el científico por excelencia. Isaac Newton. Isaac Newton, efectivamente. Fijaros una cosa, Isaac Newton fue, digamos, tildado de loco por precisamente dedicarse a la cronología. Es decir, era un científico, vamos, excelente, ¿vale? De gran renombre. Como ya digo, yo creo que a día de hoy es como Sí, el mira, ejemplo... sí. El ejemplo típico, ¿no?, de un polímata, ¿no? Es decir, una persona que era, era desde joven experto en muchísimas materias. Pero qué casualidad que cuando quiso dedicarse a la historia, a la cronología especialmente, publicó un libro que se llamaba Chronology of Ancient Kingdoms Amended, es decir, cronología corregida de los reinos antiguos, que luego el subtítulo es Desde los primeros tiempos conocidos hasta la conquista de Persia por Alejandro Magno. Esa es, digamos, su obra principal. Y lo tachan de loco, ¿por qué? Porque él decía que, haciendo, digamos, un recálculo de fechas, ¿vale? Porque ahora, si quieres, también entramos en cómo surgió la cronología como tal, es decir, cómo sabemos cuándo ocurrieron los eventos, porque eso tuvo que crearlo alguien, no es una revelación divina que cae del cielo, no es algo orgánico, no brota como las setas de la tierra, ¿no? Eso tuvo que ser creado por alguien. Si quieres saber, como ya digo, entramos en eso. Pero primero, Isaac Newton lo que hizo fue algo absolutamente revolucionario para la época. Y es que no solo dijo que, lógicamente, toda la historia hay que revisarla porque los documentos pues, pueden ser falsificaciones o copias o lo que sea, sino que, de hecho, tomando como base los documentos existentes, porque al final tienes que trabajar con lo que hay, llegó a la conclusión de que la historia tenía que ser comprimida, ¿vale? Es decir, que si, por ejemplo, en la cronología oficial que seguimos utilizando a día de hoy, la civilización egipcia arrancaría más o menos en el 3000, ¿no?, antes de Cristo, para Isaac Newton aproximadamente en el 984 antes de Cristo. Es decir, le quitó 2000 años, ¿vale? Comprimió 2000 años de la historia de Egipto. Lógicamente, no solo la historia de Egipto, porque al final lo que tenemos son sincronismos directos e indirectos. Si tú alteras la historia de una civilización como la egipcia, que tuvo contacto con la griega con la romana, y vas tirando de ese nudo gordiano, ¿vale? Vas intentando deshacer el nudo, al final no puedes revisar solo una parte de la historia, tienes que revisarla por completo. Lógicamente, como digo, esa obra de Newton nunca fue tenida en cuenta, existe como mera curiosidad, la gente la lee y demás, pero lo típico, como la hizo en los últimos años de su vida, ¿vale? Pues lo que se suele utilizar son la típica falacia ad hominem. Bueno, como estaba viejo, el anciano chocheaba, pues no se le ocurrió otra cosa que decir esas sandeces. Y ese es el nivel de la crítica que se le hace a Newton con respecto a esa obra, ¿vale? Nadie la ha, digamos, sometido a crítica formal científica. Tengo una pregunta, pero ¿acaso no se investiga la historia en su conjunto? El relato oficial, por ejemplo, no contempla que la civilización romana estuvo en contacto con la egipcia, con Julio César, Marco Antonio, Cleopatra. Es decir, se ha llegado a un consenso acerca de lo que es la historia. ¿Con qué interés? El punto que yo veo es si un relato ganó, ese relato no es acaso más verificable que el otro. No, porque eso es otra falacia, es la falacia ad populum, ¿no? Es decir, que muchas personas digan algo no significa que sea cierto. Estoy de acuerdo con eso, pero el punto es cuando a nivel académico se enfrentan dos visiones de la historia que todavía no me queda claro cuál es la otra, que me gustaría saber cuál es, cómo es posible que haya perdurado en el tiempo y si es un gran engaño, qué intención hay detrás. Aquí nos encantan los engaños, sabemos que existen. El punto es, ¿cuál es la intención detrás del engaño? Esa es también una pregunta muy buena. Fíjate, la historia en su conjunto también, como digo, por ejemplo, fue incluso criticada por historiadores oficialistas. No hay que pensar que esto es solo de unos trasnochados que son... Otra de las críticas es... Conspiranoicos. Conspiranoicos, pero además, fíjate, otra de las críticas es siempre, digamos, apelando al ámbito de estudio de un erudito. Es decir, como Isaac Newton no era historiador,
La crítica es qué hace un no historiador metiéndose en historia, lo típico, ¿no? Si un matemático te dice que dentro de la historia hay fallas, te dicen, ya, pero él no es historiador, es matemático, ¿vale? Es decir, que las críticas siempre son así, pero incluso dentro del oficialismo histórico, un gran historiador que todo el mundo conocerá, que le interesa la historia antigua del siglo XIX, alemán, que se llama Theodor Mommsen, ¿vale? Él mismo estaba dentro, digamos, de una corriente que se llamaba tal cual hipercriticismo, y él expone cientos de ejemplos que en la historia oficial no cuadran con lo que, por ejemplo, hay, digamos, en los documentos. Porque cuando se hicieron las tablas cronológicas, por ejemplo, de John Blair y demás, al final, como tú dices, hay una versión que es la que prevalece. Pero dentro de los documentos, incluso dentro de las fuentes primarias, uno puede leer cosas que luego no cuadran con lo que otros historiadores han, digamos, ajustado intencionadamente para que empiece a cuadrar. Entonces, hecha esta breve aclaración, ¿cuál es la intención? Aquí es donde entra en juego siempre, digamos, la teoría de pues, la conspiranoia, ¿vale? La gente llama conspiranoia, conspiranoicos, etcétera, etcétera. Lo que la gente tiene que entender es algo muy sencillo. Cuando se estuvo creando esta versión cronológica y esta versión histórica, no se hizo con maldad. Lo que ocurre es que cuando se compuso la cronología, que esto es lo que iba a tratar cuando te he dicho, si quieres volvemos a eso antes, y tú justo has dado en el clavo. Cuando se compuso la cronología oficial que seguimos utilizando hoy en día, yo te pregunto, simplemente, a ver, ¿tú qué opinas? ¿Qué métodos pudieron haber seguido en el siglo XVI, cuando todavía las ciencias no existían como tales, no existían ni el radiocarbono, ni la dendrocronología, ni la termoluminiscencia, todo eso nació después? ¿Cómo compones una cronología global basándote en qué? Tú tienes una serie de documentos. Sí. ¿Cómo compones una línea ininterrumpida que vaya desde un punto A en el pasado, un punto de partida, hasta el presente, que es cuando se componen esas obras? Yo imagino que a través del estudio de los documentos y de todos los registros que se tuvieran en aquella época. Claro, pero ¿cómo sacas las fechas? Eso es una buena pregunta. Una buena pregunta. Exacto, es una muy buena pregunta. Claro. Entonces yo te voy a hacer una pregunta a ti ahora. Y ahora continúas. ¿Acaso a día de hoy no se pueden hacer pruebas de carbono 14 a esos documentos? Al documento en sí, sí. El problema es, esto es como... O por ejemplo las pirámides. Si se afirma que las pirámides de Egipto fueron construidas en el 700 a.C., corrígeme. Depende cuál. Es que hay tantas que supuestamente... Vale, las Niza y todas estas, las grandes. Sí, en el tercer milenio antes de Cristo. Tercer milenio, o sea, tres 2000 y algo años supuestamente antes de... Vale, hostia, yo pensé que era 700 años, vale. ¿No se puede hacer pruebas de carbono 14 a esos ladrillos? El carbono 14, haciendo un pequeño paréntesis y ahora seguimos con lo otro, solo sirve para datar muestras orgánicas. Y aparte, el carbono 14, que si quieres hacemos aquí el punto y aparte explico el carbono 14. No sabía eso, yo pensé que podías hacerlo a cualquier... No, el carbono 14 solo sirve para datar muestras orgánicas, tejido de seres vivos, plantas, animales... Y por eso sirven los documentos, porque estaban hechos con piel de animales. Eso es un problema bastante importante, porque el documento en sí, la edad del pergamino, por ejemplo, no te dice realmente cuándo fue escrito el documento, porque yo puedo coger un pergamino antiguo, que eso se conoce como palimpsesto, es decir, pergaminos antiguos que cuando se borraban y ya no se podían leer, se escribían por encima. Entonces lo que está escrito por encima no es de la fecha de cuando se hizo el pergamino. Ya, entiendo. Es decir, que lo que es el análisis en sí del material sobre el que está escrito tampoco te dice nada sobre el contenido del documento en sí, ¿vale? Pero el carbono 14, además, cuando lo inventó, que obtuvo el premio Nobel de, lógicamente, Willard Libby, el creador del carbono 14, realmente, si uno lee sus informes, ¿vale? Y todo lo que él escribió, él dice que tiene digamos, un error de base. Él no lo dice así, pero una persona que estudia cómo se calibró el método, entiende que él primero tomó como correctas las fechas ya existentes. Y con base en eso calibró su método. Él lo que hizo fue algo muy sencillo, y es coger unas cuantas muestras digamos, de madera, ¿vale? De una época conocida, los últimos 3 siglos, ¿vale? Es decir, una época rastreable, conocida, fácil. Vio cuánto tenía de degradación del carbono, ¿vale? El carbono 14, es decir, calculó la curva de decaimiento del carbono y entonces simplemente hizo una regla de 3.
Si en 3 siglos tiene este decaimiento, significa pues que en 5 siglos será X menos tal, si en 10... Lo entiendes, ¿no? Bastante sencillo. ¿Qué pasa? Que el propio Livy en sus trabajos dice, como nos fiamos de la cronología de Roma, de Egipto, no hicimos los análisis a todas las muestras que pudimos haber hecho. Y entonces, cuando empezaron a hacer muestras de control, en plan de vamos a hacer unas cuantas muestras random, aleatorias, para ver si el método cuadra, empezaron a surgir problemas. Empezaron a surgir discrepancias dentro de las dataciones de carbono, porque el carbono 14 no da una única fecha, da, digamos, un abanico, que luego tienes que ajustar y, algo muy importante, cuando un arqueólogo encuentra algo en un yacimiento, por ejemplo, ¿no? Encuentra pues una prenda de lana y dice, vamos a hacerle el carbono 14. Cuando él va al laboratorio, la metodología a seguir es que él primero dice de qué yacimiento es, a qué cultura presuntamente pertenece y cuál es la cronología que él ya tiene preconcebida. Entonces ya está completamente sugestionado al relato oficial. Efectivamente. Entonces, cuando un físico-químico hace un análisis de esa muestra, al físico-químico le importa nada, ¿vale? Si es de la cultura del Argar, si es íbera, si es celtíbera, si es romana. El físico-químico cobra por hacer su análisis en su laboratorio. A él le da igual. Tú le dices, pues esto es del 3er siglo. Y él dice, pues vale. De todos los resultados que él obtiene, dice, pues mira, he obtenido que es del siglo... Hay una especie de dispersión de fechas desde el siglo I hasta el V. Más o menos cuadra en lo que tú me has dicho. Pero es desde el siglo I hasta el V son 500 años de diferencia. ¿Cuál es la fecha correcta? ¿Cómo se ha si el arqueólogo no le diese al físico-químico, digamos, una pauta, algo que les sugestione en un principio, ¿por qué fechas se decantarían? ¿Por la más antigua o por la más moderna? Si tú no le dices nada. Eso es muy buena pregunta. Eso es que en cuanto al método, es decir, realmente el premio Nobel de Livy no fue tanto por la precisión del método, como por lo revolucionario, digamos, de su planteamiento. Se hicieron muchísimas muestras de control. Te pongo unos ejemplos muy rápidos. Unas focas que habían cazado hacía unas pocas décadas. Daban una antigüedad de cientos de años, según el carbono 14. Unos moluscos recién pescados daban una antigüedad, te vas a reír, no solo no eran más antiguos de lo que se cree, sino que según su contenido de carbono les faltaba 300 años para nacer. Es decir, si tú solo analizabas el contenido de carbono, unas cosas que eran prácticamente tu presente podían tener, según el carbono, cientos de años de antigüedad, otras ni habrían, y otras ni habrían nacido según su contenido de carbono. O sea, que no es el mejor método para... No es el mejor método. Muchos te dirán que no, pero en los últimos años se ha calibrado muy bien y se ha llevado a un perfeccionamiento de que prácticamente más o menos 10 años. Mentira, ¿vale? Mentira. Eso es algo que habría que reformular, reanalizar y recalibrar. Ajá. ¿Recalibrar con qué? Con las fechas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que las fechas en un primer momento se construyeron con base en la matemática. Scaliger y Petavius, los que te he mencionado, que... Jesuitas. Uno de ellos sí, que fue Petavius, Denis Petó en francés, pero latinizado era Dionysius Petavius, nada más, latinizaban mucho, era algo muy típico de aquella época. Digamos que ellos dos utilizaron la matemática y la astronomía para componer ese eje cronológico, ¿de acuerdo? Es decir, ¿cómo? Muy sencillo. En el reinado de tal rey hubo un eclipse lunar. En el tercer año de, me lo estoy inventando, ¿no?, del rey X, hubo un eclipse lunar. Tú puedes calcular cuándo ese eclipse, supuestamente si es un rey, me lo estoy inventando, ateniense, en el siglo III antes de Cristo, dice que en su X año de reinado hubo un eclipse, tú puedes calcular, porque los eclipses se pueden calcular tanto para el futuro como de manera retroactiva hacia el pasado, y puedes ver si por esa franja de tierra pasó un eclipse, hubo un eclipse lunar, cuánto tiempo se tardó en ver, etcétera, etcétera. Entonces, fueron ajustando la cronología utilizando la astronomía. Aparte había otro método, lógicamente, que es el de la cronología romana. Porque la cronología romana es la base vertebradora de toda la cronología, no solo de Europa, sino del mundo. Esto es muy importante y hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque hasta hace muy poco tiempo utilizábamos el calendario juliano, que supuestamente bebe de Roma, ¿de acuerdo? Luego hubo
digamos, la reforma calendárica de Gregorio, por eso el calendario gregoriano que utilizamos hoy en día. Pero hasta entonces, que en la Iglesia ortodoxa, sobre todo en Rusia, por ejemplo, a día de hoy se sigue utilizando el calendario juliano. Entonces las fechas tienen X días más, ¿no? 13 días y demás. ¿Qué ocurre? Que toda la historia de Roma está relacionada con la historia de Grecia, con la historia de Egipto, con la historia de Oriente Medio, Oriente Próximo. Entonces, la historia de Roma, digamos que está directamente ligada a las civilizaciones más antiguas de Eurasia, sin contar, lógicamente, China, que ese es otro tema aparte, ¿vale? Eso es otro tema aparte, pero vamos primero al tema del Mediterráneo, ¿no? A lo que nos concierne más o menos a nosotros. Entonces, tú una vez estructuras la cronología romana, lo único que tienes que hacer realmente es ir cuadrando el resto de cronologías y el resto de épocas y de calendarios y demás a la cronología de Roma. ¿Cómo se estructura la cronología de Roma? Supuestamente, fácil. Te dicen que había 2 cónsules por año, ¿vale? 2 cónsules por año que supuestamente se han conservado los fasti consulares, una lista de cónsules. Supuestamente. Supuestamente. No es cierto. Es cierto en parte. Hay una lista de cónsules, ¿de acuerdo? Pero esa lista de cónsules es una copia hecha en el tardo medievo y completada por humanistas. No existen los originales. Y un cronólogo moderno que se llamaba Elias Bickerman, del siglo XX, decía que realmente hay un caos absoluto dentro de los fasti consulares porque tal y como están ahora, que tú los ves y dices, ah, pues muy bonito, está perfecto, está todo bien cuadrado, parece que todo esté muy bien atado. Pero como un buen investigador, en un caso de un crimen, de un asesinato, tienes que ir, digamos, tirando de aquí, tirando de allí, porque el relato puede estar montado muy bien. Y eso los abogados y los detectives lo conocen perfectamente. Tú puedes hilar cualquier cosa de manera excelente. El problema es que tiene que ser sometida a crítica y una vez encuentras una pequeña falla y vas tirando, ves que todo es un castillo de naipes. Entonces, dentro de la cronología romana, dentro de los fasti consulares, los originales, repito, no se han conservado, son copias, y esas copias fueron completadas, como digo, por fragmentos de información, y en muchas ocasiones, los propios cronólogos modernos dicen que hay años en los que no se sabe quién fue cónsul ni nada en absoluto. Aunque los historiadores, lógicamente, te dicen que sí, porque al final es un consenso. Y volviendo a lo que tú has dicho de consenso. Recapitulando. Tú cuando quieras me cortas y me preguntas. Recapitulando. Scaliger y Petavius escriben 4 obras fundamentales. Opus Novum de Emendatione Temporum y Thesaurus Temporum de Scaliger y de Doctrina Temporum y Rationari Temporum, que es de Petavius. El tiempo de forma racional. Sí, digamos, racionalizando el tiempo mejorado, no Opus Novum, nuevo trabajo del tiempo mejorado, etcétera, etcétera. Al final son nombres bastante sencillos. Lo único que dicen ellos es, fíjate, no se titulan creación nueva, es mejorado. Eso es muy importante. ¿Mejorado de quién? Ya existían trabajos cronológicos previos, ¿vale? Pero eran bastante toscos. No tenían todavía una metodología matemática bien asentada y sobre todo el tema de la datación astronómica, lógicamente en el siglo XVI-XVII, estaba mucho más perfeccionado. Estamos hablando ya de post-Copérnico, ¿vale? La época también de Tycho Brahe, ¿no? Un gran astrónomo, incluso el propio Kepler, que de hecho Johannes Kepler, le invitaron a colaborar con Scaliger y Petavius, ¿no? Entonces él dijo una frase que es muy buena, dijo, Scaliger me seduxit, terret me ut video studium chronologicum. Es decir, Scaliger me sedujo, pero no sedujo en el sentido de seducción actual, sino ideas. que, sí, me desvió un poco del camino, me aterra por lo que veo el estudio cronológico. Es decir, que en la propia época de Kepler, un gran astrónomo, el tema de la cronología parece ser que todavía tenía unas bases inestables, entonces hacía falta la astronomía para, digamos, darle solidez, darle un argumento de autoridad. No, porque un gran astrónomo dice que si un eclipse lo hemos calculado bien, está bien calculado. Un eclipse solar, un eclipse lunar, un cometa, etcétera, etcétera. Vale. Los trabajos previos a esas grandes obras cronológicas, fíjate qué curioso, supuestamente ascienden la primera recopilación cronológica seria, supuestamente la hizo Eusebio de Cesarea o Eusebio Panfilio, ¿vale? En el siglo IV. Siglo IV. Si quieres preguntar, pregunta, y si no, ahora sigo. Vale, a ver, es que yo me estoy liando, me estás dando un montón de nombres y al final del día creo que a la audiencia le va a pasar lo mismo, que me estoy quedando como un poco anonadado. Yo quiero bajarlo un poquito más a tierra. Vale.
Y lo que te querría preguntar principalmente es, ¿cuál es Ujú. la versión revisionista? Muy bajada a tierra. ¿Cuál es? O sea, la historia no es como nos la han contado. Vale, ¿qué pasa? Hubo muchos más años, hubo muchos menos. No existió la batalla de las Navas de Tolosa y no fue en el 1212. No cayó Roma en el 476. No asediaron los musulmanes la isla de Capri en el 800 no sé cuánto. No entraron los musulmanes en España, en la península ibérica, en el 711. A eso voy. ¿Cuál es la otra versión? ¿Cuál es el Haciéndolo- engaño? ¿Cuál es la intención del engaño? No, antes de decir cuál es la otra versión, lo que tengo que decir rápidamente es, sin dar nombres ni nada, no es un engaño planificado. Hay dos O sea, capas. no hay una conspiración. No. En un primer momento se cometieron errores graves, que se basaban en la imperfección de la ciencia de la época, ¿de acuerdo? Entonces se cometieron errores graves. Para que lo entiendas fácilmente, una misma historia corta se cuadruplicó, ¿vale? En 4 versiones distintas, y al no saber que se trataba de la misma historia, narrada en una región diferente, escrita con una lengua distinta, utilizando nombres diversos, etcétera, etcétera, al no entender que se trataba de la misma historia, a la fuerza tenía que ser anterior. Y la tercera es diferente de la segunda, por tanto tenía que ser todavía anterior. Y así hicieron una historia falsa larga, por errores. No es una conspiración, ¿vale? Es un error típico de la, digamos, esto ya entraríamos en cuestiones de hermenéutica, de la interpretación de las fuentes. Tú puedes coger, digamos, 2 documentos que relatan el mismo hecho, pero escritos por personas diferentes. Tú, por ejemplo, tú y yo, podemos narrar Este encuentro. este encuentro de manera diferente. Yo lo narro en inglés y tú lo narras en español. Y tú, por ejemplo, te centras en mi aspecto físico y yo me centro, por ejemplo, en lo bien que hablé. Estamos narrando, parece ser, y entonces tú vas sumando las divergencias y una persona que no, digamos, no profundiza en la materia dice, pues no me parece que estén hablando de lo mismo. Por tanto, estos 2 eventos son diferentes. Ahora bien, tú y yo sabemos que estamos hablando de lo mismo. Entonces habría que buscar un método para buscar el residuo seco. Un método que diga, realmente tú y yo estamos hablando de lo mismo, aunque lo estemos describiendo de manera diferente. Y hay veces que esas diferencias no son solo, digamos, puntuales en cuestiones superficiales, ¿no? Por ejemplo, en una batalla, la batalla, tú te das cuenta que es la que es, pero unos dicen, bueno, ellos eran 100.000, y los otros dicen, bueno, no eran tantos, eran 2.000. No, estamos hablando de que aparentemente hay crónicas que si tú las coges dices, es que no tienen nada que ver. Pero la matemática revela que sí, que son dependientes una de otra. Significa que tienen un original común y simplemente que es tras el copiado empezaron, digamos, las divergencias, que al final, como el teléfono roto, si has jugado alguna vez, todos hemos jugado de pequeños, 10 personas, uno empieza a decir una palabra al oído de otra y cuando llega al final es otra palabra, aunque la intención fuese buena, porque se van acumulando los errores. Es una acumulación de errores. No hubo ninguna conspiración global de 2 personas que se reunieron y empezaron a redactar eso. Hecho este paréntesis, la otra historia. Todos los revisionistas que te he mencionado, desde de Arcilla en adelante hasta Isaac Newton, por algún motivo, todos, al final, la conclusión era la misma. La historia tiene que ser más corta que la oficial que seguimos utilizando hoy en día. ¿De acuerdo? Vale. Más corta. ¿Cuánto más corta? Ahí es donde entra la metodología científica para comprobarlo. Y si quieres, ahora entramos en qué metodología. Hay 4 métodos principales para... Sí, pero yo, Sí. Antes de entrar en todo eso, quiero hacerte una pregunta. En el siglo XVI, pleno Renacimiento, las personas no consideraban que estuvieran en el siglo XVI. Eso es ¿No? O sea, ellos no hablaban, estamos en el siglo XVI. O sea, no es como nosotros ahora somos personas del siglo XXI. ¿Cómo se llamaban los siglos del Renacimiento italiano? No tengo ni idea. 300, 400. ¿Por qué? ¿Dónde está el 1300, 1400? Los historiadores oficiales te dicen que se sobreentendía el 1000. ¿Quieres que hablemos de la fecha de Cristo? A ver, lo que me... O sea, porque claro, uno tiende a juzgar siempre las cosas desde su propia perspectiva. Y yo también pensaba que ellos en el siglo XVI tenían perfectamente claro que estaban en el siglo XVI. En absoluto. O sea, no, esto es un consenso cronológico que se llega justo en ese siglo.
Y me pica mucho la curiosidad esto que acabas de mencionar. Ellos se decían que estaban en el siglo 300 y en el siglo 400. A ver, entonces, explícamelo, porque a mí me está... Vale, mira, la fecha del nacimiento de Cristo. Porque al final, queramos o no, toda la historia de la humanidad está ligada a la fecha del nacimiento de Cristo. Porque lógicamente al final la historia está ligada toda, ¿vale? De la historia universal, digamos que la principal es la europea, ¿vale? Porque al final fueron, ¿no? Los europeos fueron, digamos, la civilización que despuntó, la civilización que dominó y por tanto todo el conocimiento era eurocentrista, siempre ha sido eurocentrista. La fecha de nacimiento de Cristo es importantísima porque es un hito cronológico. A día de hoy, por eso cuando la gente dice que Cristo no existió y demás, y siempre está el chiste, ¿no? Pero ¿tú en qué año estás? ¿2025? ¿Después de quién? ¿No? ¿Después de quién? La fecha de nacimiento de Cristo, poca gente sabe quién la calculó, ¿vale? Porque eso no era una tradición que se supiera desde siempre. La fecha de nacimiento de Cristo la calculó por primera vez en el siglo VI, 500 y pico años después, supuestamente, del nacimiento de Cristo, ¿vale? Un monje que se llama Dionisio el Exiguo, ¿de acuerdo? ¿Cómo calculó él la fecha del nacimiento de Cristo? Primero calculó su muerte. ¿Cómo? Porque, según los evangelios, cuando Cristo fue crucificado hubo un eclipse. Sí. Solar. Y también el templo. Vale, pero lo principal es el eclipse, que al final es un evento astronómico celeste que tú puedes datar. Siguiendo una serie de consideraciones, él calculó una fecha X para su muerte y lo único que hizo fue después restarle 33 años, que es la tradición que Cristo murió con 33 años. ¿De acuerdo? Pues primero calculó su muerte y luego le restó 33 años. Sencillo. Y tú dices, vale, en el siglo VI se estableció la fecha del nacimiento de Cristo. Pues genial, a partir del siglo VI todo el mundo sabía que vivía en el año tal después de Cristo. Pues fíjate qué curioso. Resulta que en el Imperio Bizantino, Imperio Romano de Oriente, acordaros que el Imperio Romano de Occidente cayó oficialmente en el 476 y el Imperio Romano de Oriente en el 1453, casi 1000 años después, a manos de los turcos otomanos, ¿vale? Pues resulta que el Imperio Bizantino, que nunca tuvo brechas, que fue un imperio ininterrumpido desde la separación entre Honorio y Arcadio, no entre los imperios romanos de Occidente y Oriente, que supuestamente fue el primer imperio en adoptar el cristianismo. Primero supuestamente fue Armenia como religión oficial de Estado, luego había también cristianos etíopes, hubo también cristianos coptos en Egipto, pero oficialmente el imperio que adopta Roma. El cristianismo es el Imperio Romano de Oriente, los griegos, ¿vale? Los griegos. Y tú dices, siglo IV, principios del siglo IV, no sabían, cuando adoptaban el cristianismo, cuándo nació Cristo, porque se calculó en el siglo VI, 300 años después, 200 y algo después, vale. Y resulta que cuando Dionisio el Exiguo calculó la fecha del nacimiento de Cristo, el Imperio Bizantino, un imperio cristiano profundamente, y que tardaría muchísimos más siglos en caer, supuestamente, hasta el siglo XIV, desde el siglo VI hasta el XIV, 700 años, ¿vale? No sabían cuándo había nacido Cristo. Se seguía discutiendo su fecha de nacimiento. ¿Por qué? Si Dionisio el Exiguo ya lo había calculado, ¿no? Es decir, estamos ante una, digamos, rareza dentro de la propia historia oficial. Y es que el Imperio Bizantino no sabía en qué fecha había nacido Cristo. El Imperio Bizantino utilizaba otro tipo de datación, que era la fecha desde la creación del mundo o desde Adán. Por eso se conoce como la era bizantina. Que si quieres ahora entramos en lo fácil que se calculó esa fecha. Continúa desvelándome la incoherencia dentro de... Vale. ¿Y qué es lo que ocurre? Que a ti te dicen, hombre, por favor, hay documentos que utilizan el Anno Domini, ¿no? La fecha desde el nacimiento de Cristo, que son, me lo voy a inventar, pero que te dicen que los hay, del siglo VII, del siglo VIII. La Cancillería Papal, la primera vez que utiliza el cómputo Anno Domini, es decir, desde el nacimiento de Cristo, es el año 1431. ¿Qué pasa? Que la Cancillería Papal, con perdón, hostias, Roma, no sabía cuándo había nacido Cristo. ¿Cuánto tuvieron que tardar desde el siglo VI hasta 1431, siglo XV, en adoptar la fecha Anno Domini en Roma? Los bizantinos, como digo, nunca la adoptaron.
utilizaban la era bizantina o desde Adán. ¿Cómo se calculó la era bizantina desde Adán? Aquí hay que entender una corriente que se llamaba la escolástica, que no sé si a ti te sonará. La escolástica no era otra cosa que, digamos, el intento de hacer que casase y cuadrase la filosofía aristotélica con la teología cristiana. Es decir, dotar a la teología cristiana de cierta base científica, ¿vale? Primitiva en aquel momento, pero científica. ¿Por qué es importante la escolástica? Porque, claro, no había un punto de partida. Muy antiguamente no había un punto de partida. Todo se contaba utilizando 3 ciclos. El ciclo o el círculo al Sol, que era del 1 al 28. ¿Y por qué del 1 y no del 0? El 0 no existía como concepto, ¿vale? Esto es algo que se introdujo mucho después. Si quieres, luego entramos también en otras cuestiones de matemática. El 0 no existía porque el 0 no es otra cosa que hacer presente lo ausente. Es, digamos, una invención humana. El 0 no existe. ¿Qué es el 0? Es la nada, ¿vale? Lo utilizamos en cálculo posicional. Los romanos no. Los babilonios no. No utilizaban el 0. Los griegos no, ¿vale? 3 círculos, repito, el círculo al Sol, del 1 al 28, el círculo a la Luna, del 1 al 19, y la indicción, del 1 al 15. Y tienes que imaginarte, y los espectadores que lo estén viendo, que antiguamente las fechas se inscribían, como digo, no como ahora de tal año desde X acontecimiento, no, sino que se utilizaban 3 ruedecitas, ¿vale?, que iban añadiendo una unidad, y cuando llegaban a la unidad tope, a la unidad máxima, volvían a la unidad principal. Tienes que imaginarte como un candado de 3 ruedecitas, que tú lo vas girando, y cuando del 9 pasas otra vez al 0, que en este caso sería el 1, ¿vale? Entonces tienes que imaginarte 3 ruedecitas. Entonces, antiguamente los documentos, ¿qué estás diciendo, Mika? Antiguamente los documentos se databan en el círculo al Sol 17, círculo a la Luna 3, indicción 5, ocurrió tal evento. Y tú dices, ¿y cómo sé yo el año que es esto? Eso lo sabía el que lo compuso. Yo qué cojones sé qué año es, ¿no? Entonces dijeron, vamos a hacer un punto de partida, para que no sea tan lioso, porque antiguamente se utilizaba la mano de Damasquinos o de Juan Damasceno, ¿vale? Que era, que lo podéis buscar en internet, 2 manos puestas tal que así, ¿de acuerdo? Y cada falange tenía una letra griega, y cada letra era un número, y tenías que saber a qué número correspondía el círculo al Sol, a la Luna y demás, para saber que si la indicción estaba aquí, y esto asá, y esto asá. Muy complicado. Digamos, una disciplina matemática muy primitiva, muy complicada. Entonces, para entenderla es muy lioso y no quiero profundizar. Para simplificar, lo que hicieron es, por Dios, vamos a hacer un cómputo que tenga una fecha de partida, y ya vamos contando años, y nos dejamos de ruedecitas y de hostias en vinagre. ¿Qué hicieron? Súper trivial. Dijeron, vamos a multiplicar los 3 números, mínimo como un múltiplo. 28 por 19 por 15. 7.980. ¿Qué es el 7.980? La era de la creación. Porque dentro de la escolástica se dijo, bueno, es que se dice que Dios creó el mundo en ¿cuántos días? 7. Supuestamente, ¿no? 6, y al 7º descansó. Cada día de la creación del mundo es un milenio. Fin. Entonces, más o menos, 7.980, 6.000, pues ya hemos calculado más o menos cuándo se creó tuvo lugar la era de la creación. Y ese cómputo es el que se utilizó en el Imperio Bizantino, pero ojo, cuando cayó el Imperio Bizantino, dentro de Rusia, que era la heredera de Bizancio, la era desde la creación se siguió utilizando hasta hace relativamente poco. De hecho, en muchos países europeos, hasta el siglo XVII, incluso el XVIII, no se adoptó la fecha, digamos, el cómputo Anno Domini. Y todo eso, fíjate lo que te he contado, ¿eh? Es decir, cuántos siglos de dilación supuestamente entre un monje que calculó cuándo nació Cristo, hasta que todos los países profundamente cristianos y que supuestamente decían, pero vamos a ver si es una obviedad, ¿no? Pues si ya estaba calculado y más o menos todo se sabía, y además se sabe que Cristo vivió en época de Herodes, y sabemos que Herodes era, digamos, rey en tal año porque había un cónsul, porque tal, es decir, vas tirando de... Pues resulta que no es tan fácil. Resulta que muchas mentes tuvieron que poner ímprobos esfuerzos en calcular la fecha. Y entonces yo me pregunto, bueno, yo no, mucha gente se preguntaba, ¿acaso tan difícil era si lo que te dicen es que prácticamente hay documentación, hay fechas de sobra, todo hay de sobra?
es absolutamente mentira. Es absolutamente mentira. Y aquí, si quieres, me puedes hacer una pregunta, o si no, yo entro en un tema muy interesante, que es la autenticidad documental. Yo lo que te quiero hacer, la pregunta es lo siguiente. ¿Acaso no coinciden las fechas de la cultura árabe, las fechas de la cultura china, las fechas incluso de los aztecas, que tienen como sus códigos acerca de cuándo? Y sobre todo también te quería preguntar la historia a partir del descubrimiento de América hasta ahora, que es donde yo más he metido mis narices. Eso ya sí que se sabe, o sea, eso ya no es tan cuestionable o también es cuestionable. Ahora, De esa época hasta acá, desde el Renacimiento hasta acá, sí que estamos claros que han pasado 5 siglos, etc. o Vale. no. hay una brecha de veracidad, que es precisamente el siglo XVI. Es decir, O sea, antes, del siglo XVI hasta ahora se puede comprobar absolutamente. Vale, entiendo. El problema que plantea la teoría revisionista de la historia es la Edad Media y la Edad Antigua. Efectivamente. Vale, entiendo, porque ya es... O sea, y ojo, lo puedo llegar hasta comprar, que puede haber un montón de inconsistencias, pero ya si me decís, oye, no, que es que la Segunda Guerra Mundial fue... ¿Sabes? Está demasiado documentado, igual que la época napoleónica, la Revolución Francesa, ojo. Ojo, muy buena apreciación. ¿Sabes que intentaron borrarlo de los manuales de historia? Pero Pasa es que era imposible. no se puede. No se puede porque ya estamos en una época de imprenta masiva, gacetas, información cruzada. Y estamos hablando de una época ya de imperios que dominan prácticamente todo el mundo Sí, conocido. ojo, yo soy revisionista de la historia moderna en muchas cosas, pero acerca de relatos. Claro. Por ejemplo, a día de hoy tenemos, o sea, todo lo que has dicho al principio del programa me ha encantado acerca de cómo la historia se escribe con un objetivo siempre. Hay gente que creo o quiero creer que tiene el objetivo de intentar informar de la manera más objetiva posible de los hechos, pero por desgracia hoy estamos viviendo en España la ley de memoria histórica. La ley de memoria histórica, que es una reinterpretación de los hechos a gusto de una ideología política concreta. Y eso, claro, si están haciendo esto ahora, ¿quién dice que no hubiesen hecho eso a lo largo de toda la historia? O sea que entiendo perfectamente por dónde vas, porque yo estoy viendo con mis propias carnes cómo están intentando reescribirme la historia acerca de buenos y malos, buenos, 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 buenísimos, malos, 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 malísimos. Y cuando te pones a analizar otras fuentes, joder, la historia no es así. Y nunca esto va de tan buenos y tan malos, tan malos. Entonces, volviendo al tema del revisionismo histórico y volviendo al tema de digamos, por lo que he entendido, corrígeme si me equivoco, la historia nos han dicho que es mucho más larga de lo que verdaderamente es. O sea, los egipcios no estuvieron 3000 años como civilización. Es que suena un poquito también, ojo, porque teniendo en cuenta lo que han durado los imperios desde el siglo XVI hasta ahora, es cierto que 3000 años parece una auténtica barbaridad. O sea, si usando la lógica pura y dura, entonces, ¿cuántos años verdaderamente crees que hay desde la Edad Antigua, desde los primeros registros históricos, hasta el Renacimiento, que ya empieza a haber imprenta, empieza a haber información cruzada, como has mencionado? Para entender eso, tengo que hacer una pequeña aclaración, porque si no la gente no lo va a entender. Perfecto, ¿vale? adelante. Simplemente para mencionar los métodos que se han seguido para llegar a la conclusión que tú me estás pidiendo que cuente, ¿vale? Volviendo a lo mismo, tú imagínate que tienes un número ingente de documentos y de crónicas, ¿vale? Y que tienes que ordenarlas de alguna manera. Lo dicho, no era una maldad, no había mala fe en lo que hizo la gente cuando, digamos, hizo la cronología incorrecta. Ellos tenían una metodología a su alcance y unos conocimientos a su alcance y lo aplicaron de la mejor manera que supieron. Y al errar en la composición de la cronología, compusieron esa historia larga. Ahora bien, ¿cómo desde la actualidad podemos decir cómo se llega a la conclusión de que la historia es mucho más corta, cogiendo el relevo de lo que ya hizo Isaac Newton? Solo que Isaac Newton, el pobre, vivió en una época en la que no existía el cálculo computacional, no existían ordenadores, es decir, que para lo que sí se hizo,
¿vale? Porque está hecho, no es que se tenga que hacer, no estamos planteando un problema que alguien tiene que resolver, está resuelto, ¿vale? No estamos poniendo un problema sobre la mesa que digamos, anda, mira qué curioso, ¿no? A ver si alguien lo hace. Está hecho, ¿vale? ¿Cómo se ha llegado? Y ahora luego entraremos en quién lo hizo, cómo lo hizo y demás. Existen 4 métodos principales para, digamos, construir una cronología correcta. Al final, la historia, como todo el mundo sabrá, es el registro escrito. Si no está escrito, no es historia. Para eso está la prehistoria, que es cuando la gente no escribía. La historia, digamos, que arrancaría con una creación de una sociedad estatal, jerarquizada, ¿no? Pues oratores, velatores, laboratores, y lógicamente el registro por escrito. Ahí arrancaría la historia. ¿Cómo? Cogiendo todos los documentos existentes, las obras fundamentales que existen hoy en día, decir, los historiadores nos dicen A, pero con las mismas fuentes que ellos manejan, no se inventa nada, con las mismas fuentes el resultado es B. ¿Cómo se llega a eso? Existen 4 métodos principales. Uno de ellos es el, digamos, simplificándolo muchísimo, saber si 2 crónicas, que aparentemente son distintas, hablan de lo mismo. Para eso lo único que se hace es, no hace falta ni siquiera entrar dentro de lo que dice la crónica, sino que se entra en su gráfico de volumen de información. Coges 2 crónicas, 2 documentos, los divides en las mismas secciones temporales, por ejemplo, si van por años, ¿no? Y demás, ves cuánta información se le dedica a cada año, ¿vale? Compones un gráfico y con la otra crónica haces exactamente lo mismo. Y luego simplemente tienes que comparar sus gráficos de volumen. Tienes que imaginarte 2 llaves. ¿Cómo saber si 2 llaves son muy similares o incluso la misma y abrirían la misma cerradura? Lo más fácil que hace cualquier persona, a no ser que tengas la cerradura para meterle y comprobar si la puerta abre, es coger el dibujo de las 2 llaves y comparar sus dientes. Si los dientes son exactamente iguales, muy probablemente, a no ser que haya un milímetro de error, que también puede ser, pero muy probablemente la llave sea la misma. Por tanto, dices, ah, pues mira, esta llave abre la misma puerta. Vale. ¿Cómo se hace esto en nivel práctico? Por ejemplo, esto se ha sometido a prueba, este método. Coges la historia Burbe Cóndita de Tito Livio, gran historiador romano, que supuestamente relata la historia de Roma desde la fundación de la ciudad, 753 a.C., supuestamente, ¿no?, hasta la época que vivió él. 7 siglos, más o menos, ¿no?, más o menos de historia romana. Y luego coges una obra escrita por historiadores modernos, también sobre Roma, que relata toda la historia romana. Compone sus gráficos de volumen, coinciden perfectamente. Lógico, porque la historia de Livio y la historia de escrita por un historiador moderno hablan de lo mismo. Sí, y aparte usa de referencia lo que ya estaba escrito. Efectivamente. Entiendo. Es muy sencillo, ¿vale? Es muy sencillo. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando 2 crónicas que tú a simple vista dices, es imposible que hablen de lo mismo? Uno dice que el rey se llamaba Julio, el otro dice que era un califa llamado Mahmud. Uno dice que la batalla fue en no sé dónde, otro dice que hubo una batalla, pero fue en otro sitio que te lo menciona con toponimia distinta. La descripción parece distinta y demás. Pero casualmente sus gráficos de volumen hacen saltos en los mismos sitios. Y tú los superpones. O sea, ¿gráficos de volumen a qué te refieres? Repito con gráficos de volumen. Coges un texto. Vale. Y lo divides en secciones iguales, por ejemplo, años. El gráfico de volumen puede ser, por ejemplo, las líneas que se dedican por año. Hay años en los que ocurren muchas cosas y se le dedica una página. Hay años que son muy ricos en contenido, se le dedican 10 páginas. Y hay años en los que no ocurre absolutamente nada, salvo que a lo mejor hay una sequía, se le dedica una línea. Entonces tú vas haciendo un gráfico, ¿vale? X, Y. Entonces, hay un año que no se dice nada, hay un año que se dice mucho, hay otro año que se dice relativamente poco, y vas construyendo esos dientes de esa llave. Ese gráfico de frecuencia, ¿no?, de volúmenes. Y con la otra crónica hace exactamente lo mismo. Y al superponerlas, te das cuenta de que, aunque aparentemente hablen de algo que tú, si tú lo lees, si tú profundizas, son lo que dicen las palabras, tú dices, yo no creo que sea lo mismo. Pero casualmente sus gráficos de volumen son exactamente iguales. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una altísima probabilidad de que relaten los mismos hechos, aunque tú no lo puedas estar viendo. Aunque no que relaten los mismos hechos, sino que relaten el mismo periodo de la historia, también puede ser. Efectivamente. Pueden estar
Vale, entiendo. Y tú dices, bueno, eso puede ocurrir, pues, por ejemplo, con una crónica medieval cristiana que hable de las cruzadas y con una crónica musulmana que hable de las cruzadas. Hablan de la misma época, cada uno con su tinte, sus gráficos pueden cuadrar. Realmente sí, pero es que hay mucho más. Hay gráficos de volumen que cuadran de eventos que supuestamente son antiguos, con gráficos de volumen con eventos que son presuntamente medievales y que distan o 300 o 1000 años los unos de los otros. Por ejemplo. Por ejemplo, Es que claro, es que me estás, o sea, estás diciéndome que a lo mejor la edad antigua, según, ojo, corrígeme si me equivoco, la edad antigua y la edad media pueden ser solo una. es que es tal cual. A ver, aquí explícame esto. Vale. Por ejemplo, ponme el ejemplo. ¿Qué gráfico poblacional, cómo era? Gráfico de volumen. Gráfico de volumen. ¿Qué gráfico de volumen? Que se ha medido exactamente como, por eso te he preguntado 2 veces para tenerlo muy claro. De la Edad Media coincide con un gráfico de volumen de la Edad Antigua. ¿Y cuántos años hay de diferencia entre ambos? Pues Es que claro, porque yo quiero enterarme muy bien de qué estamos hablando aquí. Vale. Venga, dentro del primer método. Luego hay 3 más, ¿eh? Si tienes tiempo. Por ejemplo, todo el mundo conoce las guerras médicas. Las guerras de los griegos contra los persas. Sí, acuerdo? todo el mundo ha visto 300. Todo el mundo ha visto 300. Y todo el ¿vale? mundo conoce las guerras púnicas también. Todo el mundo, ¿vale? Bueno, creo, ¿eh? La guerra Las del médicas 100%, las púnicas ya no lo La sé. guerra del Peloponeso también. Atenas contra Esparta. Sí. Todo el mundo creo que casi todo el mundo conocerá eso. Los que no, pues no les gusta la historia. Al que le gusta la historia ha oído hablar de esas guerras. Victorias pírricas. Vamos. Sus gráficos de volumen son absolutamente idénticos a los eventos medievales de Grecia de los siglos XII al XIV. Ocurren exactamente las mismas cosas, solo que con actores aparentemente distintos. Donde tienes Esparta, tienes, por ejemplo, a los catalanes, a los almogávares. Donde tienes a Atenas, tienes a otros actores como, por ejemplo, los navarros. Es decir, la presencia española en Grecia. ¿De acuerdo? Es decir, ocurre prácticamente lo mismo. Batallas, sucesos, quién gana, quién pierde, las alianzas, absolutamente todo. Solo que tú al leerlo, una persona normal dice, qué curioso, esto me recuerda a... Luego entran pues, lo típico, ¿no? De las periodicidades de la historia, porque de alguna manera hay que explicar esas similitudes que los historiadores ya hace tiempo van notando, solo que no tenían la manera de, digamos, de probar que realmente se trataba de los mismos eventos. A eso añadimos... O sea, ojo, sí, tú afirmas que se trata de los mismos eventos. yo no, la matemática y la astronomía. Es decir, hay cronologías de que los navarros se pelearon, ojo, no sé si es así literalmente, que los navarros tuvieron una guerra con los almogávares en la península de Grecia. Por supuesto. Y de hecho, si vas a Grecia, los guías La te lo península cuentan. helénica, ¿cierto? Sí, la península, Vale. claro, la península balcánica. Sí. Y... a ver, pero entonces, a ver, es que me explota un poco la cabeza. Y esto me has dicho que son del siglo XII. 12, 13, 14, sí. Vale. Que ¿Y si tú- quieres, sí. Y el revisionismo histórico dice que estos dos hechos son los mismos. Uno de ellos es real o parcialmente real, porque acuérdate, siglos 13, 14 todavía dista un poco de los siglos 16, 17, que es cuando está la brecha de veracidad, pero a la fuerza uno de los dos es fantasma, no existe, nunca existió. ¿De acuerdo? Vale. La probabilidad, ¿cuál es? ¿Que sea fantasma el más moderno o el más antiguo? Por probabilidad, si tú además a eso le añades que dentro, O sea, por probabilidad no existió la guerra del Peloponeso. efectivamente, No es cierto. no es cierto tal y como... Es decir, es que es un poco... Sé que suena un poco a locura. Es que a ver, es que a mí esto me choca. O sea, porque lo más probable sería que lo más moderno fuera lo que es más cierto. Por Sí. tanto, los atenienses eran los navarros españoles. Serían los catalanes que de hecho hicieron digamos, del Partenón el templo de María. Fue una iglesia cristiana. Durante mucho tiempo, durante 70 años, si mal no recuerdo. Vale, pero claro, es que a mí me explota un poco la cabeza, ¿sabes? Sí, lo sé. Entonces, me gustaría que intentaras convencerme de esto. Ah,
Eso es muy complicado en muy poco No, tiempo. no, quiero tener fe. Vale, Quiero creérmelo. Ahora, bien, véndemelo bien. fácil. Si seguimos con la guerra del Peloponeso, tú dices, bueno, por Dios, ¿cómo va a ser lo mismo, no? Nos vamos a la astronomía. Dentro de la guerra del Peloponeso hay 3 eclipses. Se conoce como la tríada de eclipses de Tucídides. Y se pueden datar. ¿Vale? Se pueden datar. Los resultados que arroja la tríada de eclipses de Tucídides, de manera, si tú olvidas todo lo que conoces de historia y digamos, lo ves desde un prisma puramente académico, matemático, astronómico, es decir, tú dices, a mí no me importa en qué año ocurrió, no tengo ningún sesgo preconcebido, voy a hacer los cálculos correctos y que los eclipses respondan a todas las exigencias tal y como están descritos en, digamos, la obra de Tucídides. Tú haces el cálculo y esos eclipses, en la época que dice la historia oficial que tuvo lugar la guerra del Peloponeso, no tuvieron lugar. Eso se puede saber, haciendo un cálculo retroactivo hacia atrás. Ocurrieron antes de la guerra del Peloponeso, pero aún así ya no cuadraría con la guerra del Peloponeso, ¿vale? Porque supuestamente ocurrió durante la guerra. Y ocurrió después. ¿Cuánto después? Nos vamos otra vez a los siglos XI-XII. Cuando también casualmente ocurren Los eventos descritos dentro con de... otros actores. Con otros actores. Y entonces tú me dices, ¿pero cómo puede ser esto posible, no? Es decir, porque si tú analizas el principio de autenticidad documental y el principio de cadena de custodia, ¿cuándo empiezan a salir a la luz las fuentes que hablan de esos eventos antiguos? Empiezan a salir precisamente cuando los humanistas italianos y principalmente los humanistas bizantinos que huían de la asediada Constantinopla, huían de la caída del Imperio Romano de Oriente hacia Occidente y se asentaron principalmente en Italia, trajeron muchísimos documentos, ¿vale? Trajeron muchísimos documentos que eran medievales, solo que luego al malinterpretarse se convirtieron en antiguos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? En parte ahí es donde sí que hay un punto de, digamos, de manipulación intencionada de la historia. ¿Te acuerdas que te dije que había una capa que era de errores casuales? Sí. Y hay otra que sí que era intencionada, política. Había que crear un pasado glorioso de Grecia y de Roma que había que recuperar frente al avance de la barbarie otomana. Islámica. Efectivamente. Ah. Para justificar el dominio de aquellas tierras, para decir, incluso hoy en día, ¿qué argumento se suele utilizar en los conflictos internacionales territoriales? Yo estaba Somos antes. pueblos ancestrales. Efectivamente. Es decir, siempre intentas legitimar el que no lo legitima con la fuerza. Al final lo más fácil es la fuerza. Estados Unidos, por ejemplo, es un país relativamente moderno, pero le da igual ser moderno, porque lo legitima todo con las 6 flotas que tiene esparcidas, por el dominio económico y tal. Sí. ¿Qué tienen que hacer los pobrecillos que perdieron el poder e intentan, digamos, restaurarlo? Pedir ayuda, pero digamos que cuando tú pides esa ayuda tienes que dar algo a cambio y demás, y al mismo tiempo tienes que crear un relato. Tienes que crear un relato. Pasados míticos, pasados grandiosos. Date cuenta, algo muy interesante. Si tú te fijas, los grandes avances científicos que se hicieron a partir del Renacimiento, supuestamente ya fueron hechos por los griegos y los romanos miles de años antes. Sencillo. Eratóstenes supuestamente calculó, ¿no? La esfericidad de la Tierra, que ahora aquí entrarían muchos que dirían que la Tierra no es esférica y demás, pero no vamos a entrar ahí. Vamos a ir a lo oficial. Yo no me posiciono ahí de ninguna manera, porque yo ese tema lo desconozco. Pero vámonos a lo oficial. La Tierra es esférica, etcétera, todo el mundo lo que conoce, ¿no? Eratóstenes supuestamente lo calculó utilizando la sombra, ¿no? Pues había un obelisco en una ciudad y en la otra, entonces la longitud de la sombra sea diferente, entonces supo la curvatura, entonces calculó más o menos. ¿Cómo haces esos cálculos cuando la trigonometría básica, que necesita el cero para funcionar, no existía? No existía el cálculo posicional. Hoy en día tú sabes que un 1 y un 0, que es 10, es más que un 9. Pero no deja de ser un 1 y un 0, solo que el 0 va a la derecha. Eso se llama cálculo posicional. No lo tenían los romanos, no lo tenían los griegos. Tenían letras, números,
que equivalían a un cierto valor, pero no existía el concepto del cero. El cero, supuestamente, ¿quién lo introduce? Los árabes. Supuestamente, que supuestamente venía de la India y los números árabes y demás. ¿Cuándo empieza a surgir el cálculo matemático posicional? Siglos 7-8 más o menos, supuestamente según la historia oficial. ¿Me puedes decir cómo calcularon, y ya no te estoy diciendo multiplicar o dividir, cómo calcularon el valor de las secciones cónicas en la precesión con respecto al ángulo de la eclíptica terrestre con respecto a la Luna, que solo se consiguió alcanzar en los siglos XVI-XVII con personas que tenían unos amplios conocimientos de matemática y que ya bebían del cálculo posicional y del cálculo avanzado? ¿Cómo lo hicieron en la antigüedad? Y tú me dices, hombre, están los escritos, ¿no? Porque claro, existen los escritos, pues yo que sé, de Apolonio, de un montón de científicos. Entonces yo te pregunto, volvemos a lo mismo, principio de autenticidad documental y cadena de custodia. ¿Cuándo aparecen esos documentos? Casualmente, esos documentos empiezan a aparecer siglo XV, pero realmente XVI-XVII. Y lo más curioso es que esos documentos de esos grandes avances científicos de la antigüedad, de ese esplendor de la edad antigua, que eran muy espléndidos para calcular a ojo, no tenían ni telescopios ni nada, pues ya te digo, ¿no? Cuestiones astronómicas avanzadas, pero no fueron capaces de inventar los estribos para los caballos ni el arado de metal. O sea, vamos a ver si cosas simples del día a día. Sí, construyeron el Partenón, construyeron las pirámides de Egipto sin todos esos cálculos. Sin todos esos cálculos. A ojo, ensayo y error. Supuestamente, ¿no? Construcciones muy avanzadas. De hecho, si tú vas a Grecia, el guía te cuenta, yo como guía internacional te lo digo, que he estado en muchísimos sitios, ¿de acuerdo? El guía te cuenta que cuando construyeron las columnas del Partenón, ellos ya tenían en cuenta, digamos, la imperfección de la curvatura del ojo humano para corregirla. ¿Me puedes decir qué cálculos son necesarios y cómo los haces sin cálculo avanzado para llegar a esa conclusión? Es absolutamente, digamos, una locura. Magia. Es, pues eso, entonces empiezan Sí, las teorías. Entiendo por dónde van. O sea, entiendo por dónde vas. Ahí es donde empiezan las teorías, decir, oye, ¿y si esta gente no estaba 1000 años atrás? Ahí es donde empieza el revisionismo, ¿cierto? Pero fíjate, antes que llegar a esa conclusión que sí es lógica, oye, ¿y si no es tan antiguo? ¿Y si se hizo en una época más reciente donde sí que había, digamos, esos conocimientos? La gente no va por ahí. ¿Por dónde tira la gente? Alienígenas, ondas gravitacionales para levantar bloques de cientos de toneladas, un montón de cuestiones que son muy bonitas, pues para programas, ¿no? Como alienígenas ancestrales, etcétera, etcétera. Son... ¡oh! La gente lo flipa. Que luego podríamos hablar de... Verdaderamente en la historia hay ciertos jeroglíficos y demás acerca de gente viniendo. Y ojo, en muchas culturas diferentes. Hay muchas cosas, pero son también interpretaciones y había que entender la simbología de la época, ¿no? Igual que el tema de los gigantes. No, es que hay un montón de representaciones de gigantes. En los mapas se representaban En la gigantes. Biblia aparece algo de gigantes. Habla de los Neftalim. Sí, los Nefilim y demás, sí, los hijos de los ángeles con las mujeres humanas y demás. Es que la Biblia es un tema apasionante que daría para Claro, otro podcast entero. Sí, no, que no nos va a dar tiempo a Lo hacer... sé. Pero Jota. sí que me interesa muchísimo llegar a una conclusión de todo esto. Sí. Porque verdaderamente sí que cobra sentido lo que me estás diciendo. Para resumir, hay una serie de documentos que son los que se utilizan para validar la cronología de la historia, pero que esos documentos no son contemporáneos a la historia que dicen representar, sino que aparecen muchísimo más adelante. Efectivamente. Luego, hay eventos que son muy similares, únicamente cambian los actores, pero unos datan de siglos XII-XIII y otros son de el siglo II o III antes de Cristo. Sí. Por tanto, ahora te lo digo, ahora te cuento. para resumir todo esto es, la postura de la historia que tú defiendes es que hay unos cuantos años que sobran. Unos cuantos, sí. Unos cuantos bastantes. Literalmente lo que defiende esta corriente revisionista de la historia, fundamentada en métodos empíricos, matemático-estadísticos y astronómicos, lo que defiende es que, más o menos, para que te hagas una idea, 1000 años atrás,
era todavía prehistoria. Y que el desarrollo humano... Desde a día de hoy, 1000 años atrás era prehistoria. Aproximadamente. Aproximadamente. Y que el desarrollo humano ha ido ininterrumpido exponencialmente hacia arriba desde que el ser humano crea la primera civilización, la escritura, hacia nuestros días, hacia la carrera espacial, o a gente dirá que nunca hemos ido al espacio, pero bueno, digamos que sí. Hasta la tecnología moderna de ordenadores, móviles y demás. Tú puedes trazar, digamos, una curva de desarrollo ininterrumpido. Mientras que en la historia oficial, ¿qué ocurre? Hay cientos de años de no solo estancamiento, sino de regresión. El conocimiento no se pierde. Es imposible que se pierda. Eso es un mito. Eso no ocurre. El conocimiento, hasta el más tonto de los conquistadores, hasta el más bárbaro de los conquistadores, sabe que un mapa vale más que una legión. Porque, ¿cómo se movían los legionarios romanos? ¿Alguien me puede decir un mapa del Imperio Romano? ¿Dónde están los mapas del Imperio Romano? No hay. Existe la tábula peutingeriana, que no es de época romana, ¿vale? Es muy posterior, y que además que si tú sigues esos mapas, muy probablemente no llegues pues digamos, a buen puerto. Hay un montón de... Quiero decir, podríamos estar horas y horas y horas de pequeñas incongruencias dentro de la historia, pero lo que quiero que la gente entienda es que con ese método y otros tres, que te los menciono muy rápidamente, uno que ya hemos mencionado es, con las mismas fuentes, saber cuáles hablan de lo mismo, por tanto, en vez de estar dispuestas consecutivamente, lo que hay que hacer es apilarlas y, digamos, condensarlas, por tanto, la historia es mucho más corta. Otro método es saber qué reyes y qué dinastías, qué listas de gobernantes son copias de otros reyes, sus biografías. Hay biografías que son absolutamente idénticas y que distan de sí pues milenios, y si tú lo lees, o sea, es increíble, es absolutamente increíble. Claro que los historiadores empiezan a inventar cosas como: es que los cronistas de este rey realmente le atribuían la biografía de reyes pasados. Se inventan cosas muy extrañas, ¿de acuerdo? Muy extrañas para justificar todo esto. Luego hay otro método para saber si dentro de una misma crónica al mismo tiempo hay una repetición, es decir, si una crónica de, me lo invento, 1000 páginas, 500 hablan de una cosa y luego las siguientes 500 repiten lo ya contado, pero también con otros nombres y un poquito cambiado todo, es decir, que es una crónica, una compilación compuesta. Y lógicamente también existe el tema de los mapas geográficos. Pues si tú te fijas, los mapas geográficos supuestamente antiguos eran espectaculares, ¿de acuerdo? Con un grado de precisión brutal. Y luego, sin embargo, en la Edad Media tenemos un círculo con una T en medio que te pone Asia, África, Europa, y ya está. O sea, un primitivismo, ¿vale?, que no responde de ninguna manera, digamos, a ese desarrollo científico-técnico. No responde de ninguna manera. Y lo dicho, grandes avances en la astronomía, que te calculaban las órbitas y la distancia de la Tierra al Sol y de la Tierra a la Luna, etcétera, etcétera. Y luego en la Edad Media te decían que la Tierra era pues un disco plano que estaba dentro de un cofre y que las estrellas eran los clavos dentro del cofre. Como por ejemplo el libro de Cosmas Indicopleustes. Tú dices, ¿cómo se pasa de ese conocimiento científico ultra avanzado que se consiguió sin los medios necesarios para alcanzarlo, que solamente se igualó a partir de los siglos XVI y XVII? ¿Y cómo puede ser que haya una brecha entre esos avances lógicos de los siglos XVI, XVII en adelante y entre esa presunta antigüedad esplendorosa, pero hay una, digamos, como digo, una brecha de absoluta ignorancia, de absoluto desconocimiento, absoluta regresión? Y en muchísimas cosas, no solo bueno, dentro de esa Edad Media aparecen figuras bastante prominentes, como Santo Tomás de Aquino. Claro. Por supuesto. Entonces, para resumirlo, quiero que me hagas la división de la historia. Empieza 3000, o sea, la historia oficial, 3000 antes de Cristo hasta el 476, la caída del Imperio Romano. Edad Media, caída del Imperio Romano hasta el descubrimiento de América en 1492 o caída del Imperio Bizantino en 1456, ¿era? 3. Muy bien, tío. Vale. Luego es Edad Moderna. Edad Moderna, sí. Desde estas fechas hasta la Revolución Francesa. Sí. Revolución Francesa hasta ahora, Edad Contemporánea. Sí. Bajo tu prisma, ¿cómo se debería de reescribir la historia o, digamos, refechar? No sé si existe la palabra, pero creo que lo podemos utilizar. Sí, refechar, redatar, sí. Redatar, refechar, bueno, sí. Redatar suena más culto, me la quedo. Redatar. ¿Cómo podríamos redatar
¿O cómo redactarías tú la cronología? Muy sencillo. Por edades, ¿eh? Muy sencillo. Es que el tema de la división por edades es cuestión puramente historiográfica, pero vamos a utilizar las mismas que hay. Moderna y contemporánea no las voy a utilizar porque realmente de la moderna a la contemporánea con la Revolución Francesa también es un poco absurdo, ¿no? Es decir, no, porque Sí, la hay, Fran- es verdad O sea, que ¿qué cambia? sí, hay 300 años. ¿eh? No, es que no es... Bueno, Sí, vamos a simplemente la antigua y la medieval. Claro, es que medieval... Digamos que los registros más antiguos arrancarían en el delta del Nilo, Egipto. Ahí no hay, digamos, riña entre la corriente revisionista y la historia oficial. La civilización nace en el Nilo, solo que, según la corriente revisionista, esto ocurriría, no se sabe exactamente cuándo, pero aproximadamente, para que te hagas una idea, la civilización tendría que empezar a surgir, la civilización como, digamos, consecuencia natural de la agricultura, que solo se pudo dar en Egipto como único foco de surgimiento de la agricultura, que luego se fue dispersando al resto de regiones del mundo. No hubo diferentes focos del surgimiento de la agricultura, surgió en Egipto. Ahí surge la civilización propiamente dicha, de Civitas Civitatis, ciudad, ¿de acuerdo? Empieza a surgir la civilización, la sociedad estratificada, ¿no? Los que guerrean, los que trabajan y los que gobiernan. Y ahí empiezan los primeros registros históricos, ligados, la escritura, lógicamente, primero para anotar fechas, fenómenos celestes. Y estos, a su vez, se utilizaban para cuestiones de cosechas de agricultura. Todo estaba relacionado, ¿vale? Es decir, el ser humano no inventa nada porque sí. Todo tiene un fin. Es lógico, ¿vale? Sí. Tú todo lo aplicas para algo. Surgiría en Egipto. Eso sería la edad más antigua, ¿vale? Lo más antiguo, la edad antigua, vamos a llamarla, ¿de acuerdo? Luego, la edad, porque dentro de la propia historia oficial, la edad antigua, fíjate, desde el 3000 a.C. hasta el 476, o sea, es una barbaridad de años. Luego, sin embargo, el resto de edades ya como que se van comprimiendo, ¿no? Luego de ahí surge, ¿no?, la teoría de que, digamos, el desarrollo de la civilización cada vez es más vertiginoso y por eso es un peligro hoy en día si tenemos que frenar el desarrollo porque vamos a acabar con los recursos y bla, 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 bla. Todas esas sandeces nacen precisamente de una concepción errónea de la historia, porque creemos que hemos estado como miles de años aletargaditos y luego de repente hemos tenido un desarrollo vertiginoso. Y realmente no, hemos tenido un desarrollo absolutamente normal y natural, ininterrumpido desde que surge esa civilización antigua en Egipto. Luego esa civilización se trasladaría a la actual Anatolia, ¿de acuerdo?, que es donde empiezan a trabajar el hierro. En Egipto todavía se trabajaba el cobre, y hay una cuestión interesante con respecto al bronce. En la historia oficial el bronce es anterior a la edad del hierro, ¿vale? Y entonces luego pasan al hierro, pero realmente para hacer el bronce te hace falta estaño, que su metalurgia es más compleja, y realmente la técnica del desarrollo del estaño no llegó hasta la Edad Media, por tanto es muy extraño que hicieran bronce de alta calidad en la antigüedad. Y esto lo decía, por ejemplo, el físico-químico Michele Giua. Lo pueden también consultar la gente si lo busca. Lo que pasa es que él no llega a esta conclusión, ¿no?, de la cronología. Él dice que es un misterio. ¿Cómo hacían bronces si no existía la tecnología para hacer el bronce? ¿Vale? Eso es una cosa muy, muy extraña. Luego, dentro de Anatolia se desarrollaría ese imperio, llegaría a tener un poder talasocrático, se expandió por el Mediterráneo, los grandes ríos europeos, ¿de acuerdo? Y es lo que ya se podría considerar la antigüedad no tan antigua, ¿vale? Es decir, esta antigua muy antigua, la de Egipto. Y la antigüedad, vale, pero el Nilo, dátamelo. Sí. ¿Hace cuánto fue? ¿1500? No se sabe exactamente ahí porque ahí los registros históricos que hay no, digamos, no son tan ricos y no se puede trazar una cronología, pero más o menos calcula que hace 1200 años más o menos, empezaría a surgir más o menos la civilización, 1900 años más o menos antes del presente ya estaríamos hablando de esa civilización trasladada a Anatolia y, atento a lo que voy a decir ahora, el nacimiento de Cristo, la figura de Cristo, no solo no apareció 3000 años después del nacimiento de la civilización, sino que es prácticamente el primer registro escrito, el primer hito histórico de la civilización humana. La figura de Cristo adquiere un papel fundamental, preponderante y muchísimo más importante dentro de esta corriente revisionista de la historia. Una figura mucho más fundamental, una figura que al mismo tiempo ha dado, digamos, origen a
cientos de duplicados de Cristo. Hoy en día, ¿qué dice la historia oficial? La historia oficial es sumamente anticristiana. Sumamente anticristiana. Porque lo que te dicen es que Cristo es un compendio de leyendas anteriores. Copia de aquí, copia de allí, de Egipto, de Osiris, de no sé qué, de no sé cuánto. Entonces, bueno, se crea una figura que... ¿Qué es lo que te dicen? Que es algo compuesto, ¿no? Realmente lo que dice la corriente revisionista de la historia es totalmente lo contrario. Una persona real dio origen a todos esos duplicados, que en función de la región y de la manera de ver el mundo de las gentes que adoptaron la historia de Cristo, lo fueron, digamos, manipulando a su manera, entonces nacieron Krishna, Osiris, Zeus, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso son historias posteriores a Cristo, no anteriores. ¿Hasta ahí bien? Cristo Sí, es un eje vertebrador fundamental. ¿Por qué es un eje vertebrador fundamental? Porque no fue ningún hijo de carpintero pobre en el levante sirio-palestino. ¿Y qué fue Cristo según los revisionistas? Un emperador. A ver. ¿Cómo es eso posible? A ver. Fue un emperador que además luchó contra la corrupción y las élites que en gran parte eran su familia. Esto en las crónicas bizantinas ha quedado reflejado como la lucha de Andrónico I Comneno, que es uno de los reflejos seculares dentro de las crónicas no religiosas de Cristo, contra una rama que pretendía el ascenso al trono, que era la de los angelos. Y de ahí bebería la rebelión de los ángeles contra Dios. Es un conflicto, todo el mundo conoce la rebelión de los ángeles, Lucifer, el ángel caído, los ángeles que se rebelan, la batalla de los ángeles contra los demonios, ¿no? El cielo contra el infierno, etcétera, etcétera. Estamos hablando de una lucha por el poder dentro de ese imperio instaurado, como ya digo, primero surgido en el delta del Nilo y después trasladado a Anatolia. Cuando matan a Cristo, ¿de acuerdo? Sí lo crucificaron. Sí lo crucificaron, pero no en la cruz que tenemos que pensar hoy en día todos, porque, por ejemplo, los griegos, los evangelios se escribieron en griego, ¿de acuerdo? Y ellos utilizaban la palabra stavros, que significa poste o tronco. No es una cruz así o una forma de T, un pilar. Que eso luego tiene un montón de reflejos, por ejemplo, en la mitología nórdica, Odín clavado al árbol Yggdrasil, que también perdió un ojo, también recibió un lanzazo. Muchísimas cosas, ¿vale?, que son copia de Cristo. Cuando mataron a Cristo ocurre una guerra civil dentro de ese imperio, que es lo que ha pasado a la historia, que se conoce como las Cruzadas. ¿Y que tiene su reflejo? Gracias a la duplicación dentro de la historia, gracias a esa duplicación y esa errónea interpretación de las fuentes, como la guerra de Troya. ¿De acuerdo? Es decir, que la guerra de Troya y las Cruzadas realmente describen un mismo acontecimiento. Una supuestamente súper antigua, que no lo es, y otra es medieval, pero con muchos matices que también habría que precisar. O sea, Jerusalén sería Troya. Jerusalén sería Troya y no es la Jerusalén actual que todos conocemos hoy en día, que surgió tras la conquista napoleónica precisamente de esa región. Jerusalén, si tú coges la Biblia Vulgata, ¿vale?, y lees Abdías 1:20, lo podéis hacer ahora si queréis, ¿vale?, pone negro sobre blanco: Jerusalén quae in Bósforo est. Jerusalén, la que está en el Bósforo. ¿Dónde está el Bósforo actualmente? ¿Qué ciudad es capital de un país que a día de hoy existe y se llama Turquía, que está en el Bósforo? Constantinopla, Estambul. ¿Dónde estuvo Troya? Cerca, en los Dardanelos, cerca del Bósforo. ¿Cierto? Jerusalén, la Jerusalén de los Evangelios, no tiene nada que ver con la Jerusalén actual. Absolutamente nada que ver. De hecho, toda la toponimia bíblica que se ha intentado hallar en la Jerusalén actual es una invención. El Gólgota es de risa, el monte Gólgota, que es un promontorio que no tiene nada. Es decir, no hay nada bíblico en la Jerusalén actual, ¿de acuerdo? Por mucho que la gente intente ver. La Jerusalén actual nació como un caravansaray, como, digamos, una ciudad que surgió en una ruta comercial. Ahí había en un primer momento, digamos, un centro de adoración a una roca, etcétera, etcétera. Y luego, pero es que esto ya sería entrar en otras disquisiciones y otro tema muy amplio. Dejemos que la audiencia decida... Sí, es una movida muy... Dejemos muy que la gorda. audiencia decida si queremos otro programa explicando la visión que él tiene. A mí me ha roto la cabeza y hay ciertas cosas que me hacen ver que lo que dices tiene sentido. Hay otras cosas que me chocan muchísimo, hay cosas que no termino de
encontrarles el sentido. Me pasó exactamente lo mismo, y perdón que te interrumpa. Tú ten en cuenta que yo soy graduado en historia. Yo estudié la historia oficial. Yo creía a pies juntillas la historia oficial. Yo cuando leí esto, las reacciones, por Dios, ¿qué es esto? Dije, esto no puede ser. Lo que pasa es que mi curiosidad, y ahondando en la metodología, porque lo importante de esto no son las conclusiones, que es por donde se ataca esta corriente revisionista. Se ataca a las conclusiones que se llega. Lo que no se hace es decir, un momento, ¿cómo han llegado a estas conclusiones? ¿De acuerdo? Porque si tú, una persona racional, hoy en día, la mayor parte de las cosas que te cuenta incluso la ciencia oficial, si te las dices sin ningún tipo de... sin profundizar en la metodología de cómo se ha llegado a esas conclusiones, ¿tú te lo crees? Tú dices, la física, la química, por ejemplo, el experimento de la doble rendija, que es que los átomos se comportan de una manera diferente si los observas o no. Tú le cuentas a una persona de a pie y te dice, pero eso es un galimatías, no tiene ningún tipo de sentido. Ahora, le explicas la metodología, cómo se ha hecho, los resultados, ¿no? Tal, y dice, pues empieza a cobrar sentido. Por tanto, esta corriente revisionista hay que analizarla muy profundamente. Yo terminé la carrera en 2015, 10 años dedicándome al estudio de esta corriente. Son decenas de libros los que están escritos, pero principalmente los metodológicos son complicados, porque es metodología matemática, metodología astronómica, aunque pone que es para el amplio público, hay que cogerlo un poco con pinza, porque el amplio público tienes que estar muy interesado en el tema. Sí, son densos que te cagan. Son densos, la metodología es densa, luego ya es muy sencillo, ¿no? La reconstrucción, los ejemplos y esto y lo otro, tal, es bastante sencillo, ¿no? Entonces, lo suyo es que tú conozcas la historia oficial y luego te profundices en el revisionismo. Si no conoces la historia oficial, no vas a saber realmente qué es lo que te están cambiando. Claro, tienes que conocer el relato A para entender por qué no es A y es B. Tienes que conocerlo en profundidad. Sí. El relato A. Por ejemplo, unos conocimientos como los míos de historia, que tampoco son muy avanzados, pero coño, considero que están un poquito por encima de la media. Edades, imperios, más o menos. Tú dices edad antigua, ¿qué tenemos? Sí. Egipto, Sumeria, Babilonia. Sí, conozco prácticamente las grandes figuras de cada época. Te sé decir desde el antiguo Egipto, luego pasando por Roma, luego pasando por la expansión del Islam, Carlomagno, la Reconquista Española, pasamos a las Navas de Tolosa, pasaríamos a los Reyes Católicos. Es verdad que hay un gap ahí bastante grande en el que apenas ocurre nada, ¿sabes? O sea, es verdad que ahí podría llegar a tener sentido, pero hay demasiadas fechas, demasiadas batallas, demasiado de todo como para que diga 100% creo esto. Pero yo aquí, yo siempre lo digo, yo soy un buscador de la verdad. Y la verdad muchas veces resulta incómoda. No estoy diciendo que lo que me estás intentando transmitir en este programa lo considere verdad, pero yo estoy abierto a escuchar cualquier versión que tenga un estudio minucioso detrás. Así que yo agradezco muchísimo que hayas venido aquí a contarnos tu versión. ¿Quieres? Señores, para empezar por la audiencia, no tenemos tiempo de hacer más porque soy una persona que tiene una vida muy ajetreada. Si os ha gustado el programa y os gustaría profundizar más, quedamos un día en el que no tengamos un límite de tiempo de 1 hora y media. Yo encantado. Y nos tiramos aquí 2 horas hablando. Decídmelo vosotros si queréis saber más. Y también te voy a decir a ti, Micael. Lo primero, gracias por venir. Me ha interesado muchísimo toda la charla. A mí como apasionado de la historia. Me ha chocado mucho. Es como muy impactante. Pero cobran sentido muchas de las cosas que me ha dicho. Y ahora te voy a dar la oportunidad. ¿Qué le dirías a la audiencia para despedirte? Yo a la audiencia le diría, y fíjate, hilando justo lo que has dicho tú, ¿no? Quiero creer, ¿no? Es decir, quiero tener fe, ¿no? No. Yo no es que quiera creer. Sí. Yo lo que quiero es saber la verdad. Por tanto, estoy predispuesto a creerte. No es que quiera. Ojo, me expresé mal. Vale. Predispuesto a creer. Yo no hablaría de creencia, porque no importa lo que podemos, lo que creamos, sino lo que podemos probar, ¿vale? Y yo os pediría simplemente que, dejando de lado cualquier tipo de sesgo ideológico o de idea preconcebida, intentarais profundizar en esta corriente de revisionismo, que yo estaré encantado de proporcionaros bibliografía y demás. ¿Puedo hacer un pequeño spam? Sí. Vale, yo tengo un canal, ¿vale? Muy modesto, de hecho es un margen de error de un canal grande, no los números y demás. Pero creo que soy muy técnico y demás. El que esté interesado puede acudir ahí. Llevo divulgando, creo que son 5 años. Y hay muchas cosas que sé que van a costar que entren, pero hay otras que quizás si la curiosidad, digamos, vence vuestra negativa,
digamos, vuestro rechazo, esto no puede ser porque no puede ser, ¿no? Como el que tiene una enfermedad y el médico le dice, oye, te pasa esto. Lo primero que te surge es decir, que no, a mí esto no me pasa, ¿vale? No, no puede ser. La clave es que poco a poco digas, vale, puede ser que me esté pasando esto, voy a creer en lo que me está diciendo, bueno, creer, voy a darle un voto de confianza, vamos a utilizar la palabra confiar en esta persona y voy a tratar de profundizar en estos temas. Yo os animo de verdad a que profundicéis, analicéis, y esto no se trata de, como ya digo, de creer o no creer, se trata de que veáis la lógica y el procedimiento metodológico que hay detrás, que es muy convincente, ¿vale? Es muy convincente y además es muy esclarecedor una vez lo entiendes, porque se ponen muchísimos ejemplos. De hecho, esa misma metodología se aplicó para la época desde el siglo XVI-XVII en adelante, donde no hay ningún desajuste. O sea, la misma metodología se aplicó en documentos posteriores al siglo XVI-XVII y no han revelado ningún desajuste. Anteriores sí. Por tanto, el método está falseado, que es otro de los requisitos de cualquier ciencia, el falseamiento del propio método, que tú puedas someter a crítica tus propios postulados y tu propia metodología, y se ha hecho. Entonces nada, simplemente darle las gracias al gran J, ha sido un auténtico placer, gracias por tu paciencia, muy buenas preguntas y nada, chicos, seguid buscando la verdad en este tema y en muchos otros de la mano de J, así que pues nada, ha sido un placer. Nada, el placer ha sido mío, de verdad, me lo he pasado muy bien y me has explotado muchísimo la cabeza. Quiero hacer otro programa, dejemos que la audiencia decida. Señores, dejadme vuestro comentario, suscribiros si os ha gustado este programa y también os voy a decir una cosa. Comentad si queréis parte 2, ahondando más en todo lo que ha mencionado acerca de la Biblia, de Cristo. A mí me encantaría hacerlo, pero yo me debo a vosotros y qué cojones, lo vamos a hacer independientemente de lo que digan. Así que nada, señores, nos vemos en el próximo episodio de La Factoría.